Hola, buenos días, Gabriela. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Joana? Un gusto de estar acá conversando con vos y tus seguidores. Muy bien. Fíjense, hoy vamos a hablar sobre un tema súper interesante. No sé si recuerdan, pero la vez pasada habíamos hablado después de la infidelidad en términos generales que estuve con alguna otra colega. Hoy vamos a hablar sobre cómo reconstruir la relación después de la infidelidad. Presento a Gabriela. Gabriela Roger es de Argentina. Ella es especialista en crisis de infidelidad y terapia de pareja. Se ha formado en el método de Gottman, las terapias estratégicas, la terapia focalizada en las emociones, y también se ha formado como terapeuta de pareja durante más de una década. Gabriela nos acompaña hoy porque recibió la invitación y pues afortunadamente la aceptó. Vamos a hablar sobre este tema y me gustaría empezar eh, sobre todo con las descripciones que yo he recibido, Gabriela. Hay personas que describen la Perfecto. infidelidad como una estaca en el pecho, como la viven como un dolor muy fuerte, es algo que pensarían que no van a poder superar y que realmente es como si su piso se esfumara, es como por un momento quedar en el aire, ¿no? Sí. Justamente pues la gente la vive como una crisis y como un Ujú, trauma, que tiene incluso sus características, ¿no? ujú. Sí, es así. Realmente lo que sabemos sobre la experiencia de descubrir o que nos confiesen una infidelidad es que para la mayor parte de las personas es una experiencia sumamente traumática. O sea, se equipara a el descubrimiento de la revelación de una infidelidad con un hecho de estrés postraumático. Para que tengan una idea, es como la misma sensación que tenemos cuando estamos en una situación en la que nuestra vida corre peligro, en un robo, en una catástrofe natural. Es un atravesamiento de toda nuestra persona, físico y psíquico. Empezamos a tener un montón de síntomas que tienen que ver con los pensamientos obsesivos, con síntomas de ansiedad, síntomas de depresión, problemas para comer, problemas para dormir, estado de hipervigilancia, de hiperalerta. Realmente es un fenómeno sumamente complejo y muy, muy doloroso. Y Sí. algo importante a saber y sobre todo para pensar, bueno, ¿qué hacemos después? Es importante entender esto, ¿no? El carácter de trauma que tiene el engaño y que no es una cuestión voluntaria, que Ujú. a veces pareciera en las parejas que el que fue engañado está como haciéndolo a propósito, ¿no? O montando una escena dramática, y en realidad no tiene que ver con eso, no es voluntario. Los síntomas de estrés postraumático aparecen porque sí, porque estamos dolidos, porque estamos traumatizados, no es algo que sea voluntario. Ujú. Hay incluso parejas que, que se cansan de la actitud, ¿no? Que siempre me está persiguiendo, siempre me está checando el celular, siempre quiere saber dónde estoy. Y como Sí, bien decías, pues entonces entendemos que son características muy naturales que se dan luego de ser revelada la infidelidad. Por sí. otro lado, también hay personas, y he recibido preguntas acerca de que la infidelidad entonces elige a ciertas parejas o hay o esta crisis de infidelidad la puede pasar cualquier pareja, porque pareciera que el mito más generalizado de la infidelidad es que solo le ocurre a las parejas que no son felices o a las parejas, dentro de las parejas que pasa algo, ¿no? Sí. A veces sí y a veces no. No siempre una infidelidad ocurre porque esa pareja está mal o porque esa pareja está en crisis o porque no hay amor en la relación. Esta es la parte como más dura de digerir del entendimiento de la infidelidad, ¿no? Porque uno tiende a pensar, bueno, si hubo una infidelidad es porque algo pasaba en esa relación. Seguramente, si uno busca, algo pasaba, pero la realidad es que en muchas infidelidades, esa infidelidad no tiene que ver con estar mal con el otro o con no amar al otro o con que esa relación esté atravesando un problema. Muchas infidelidades tienen que ver con crisis personales, con crisis de ciclo vital. Hay muchas situaciones de infidelidad que se disparan
cuando hay una experiencia cercana a la muerte, frente a determinados momentos del ciclo vital, la pérdida de algún ser querido, la pérdida de los padres, algún amigo que se enferma, el encontrarnos nosotros mismos con alguna situación que nos hace plantearnos, bueno, ¿qué hay de acá en adelante? ¿Cómo quiero vivir mi vida? ¿Esto va a ser siempre así? ¿No va a haber ninguna otra emoción en mi vida? No digo que esté bien, digo que es lo que pasa, ¿no? Que, Claro. digo, no creo que una infidelidad sea algo bueno de atravesar, ni que ningún tipo de engaño sea justificable. Algo que yo siempre trabajo con las parejas es esto, ¿no? Es importante entender, pero entender no justificar. Hay que Claro. hacerse cargo también de las decisiones que uno toma, porque podría haber tomado otros caminos. Pero la verdad es que no siempre tiene que ver con que yo no ame a mi pareja o con que esté mal con el otro. A veces estoy mal conmigo mismo, o hay momentos de la vida donde necesito probar que puedo ser de otra forma, donde necesito buscar partes mías que se perdieron con el tiempo, o partes de mí que quisiera saber cómo son, que nunca probé. Digo, a veces pasa, ¿no? La hija o el hijo más bien sumiso, obediente, que en su adolescencia tuvo que ocuparse de cuidar a sus padres, o de vivir en familias muy disfuncionales y ser quizás el hijo funcional, el que tenía que hacer todo bien porque el resto estaba todo mal, y quizás en algún momento de la vida sufre esa rebeldía que no tuvo en la adolescencia, decir, bueno, yo quiero cruzar algunos límites, quiero dejar de ser la chica buena o el chico bueno, quiero probar, quiero adrenalina, quiero ver cómo es tomar un riesgo, ¿no? Y tiene que ver más con uno, con una crisis personal, que con que mi pareja esté haciendo algo mal, o que me esté dañando, o que dejé de amar o no amo, ¿no? Eh, Esta es como la parte más controversial de la infidelidad. Sí, justamente esa es la parte donde muchas parejas se detienen, sobre todo la persona herida, ¿no? Mm. ¿Qué hice de malo? ¿Qué fue lo que hice de malo? Que no tengo, que él lo busca afuera, ¿no? Sí. Comentaba yo con algunas, no solo colegas, sino además amigas que tengo acerca del tema de la infidelidad, ¿no? Porque hay muchas personas en general, aunque incluso no está en una pareja, que tiene dudas sobre la infidelidad. Y nos llenamos de esta información de lo cotidiano, porque dice, pues, es que la mujer, o sea, en este contexto todavía, se piensa que la mujer algo no está haciendo para que el hombre busque afuera lo que adentro podría tener, ¿no? Sí. Esa es una. Y la otra es que se cree que la infidelidad es el principal motivo de separación. Uh-huh. Uh-huh. Sí, primero, volviendo al tema de que la mujer no está dando lo suficiente en casa como para que el hombre necesite salir afuera, la verdad es que hoy en día, tanto hombres como mujeres son igualmente infieles, ¿no? Uh-huh. No tiene que ver con que la mujer tenga que dar algo en la casa y el hombre tenga que salir a buscar afuera. La verdad es que hoy las mujeres somos profesionales, trabajamos, tenemos un montón de roles. Quizás en el pasado estábamos mucho más confinadas a las tareas de la casa y la crianza de los hijos. Y entonces claramente los hombres tenían muchas más oportunidades de conocer otras personas y de tener una conexión. Hoy, tanto hombres como mujeres tenemos las mismas posibilidades, por lo tanto, no es una cuestión de género, sino es una cuestión de oportunidad. Claro. Y de ir cruzando ciertos límites y ciertas barreras que a veces se van dando casi imperceptiblemente. Uh-huh. Pero el pensar que alguien es infiel porque su pareja no está dando lo suficiente en casa es un mito. Porque a veces quien no está dando lo suficiente en casa es el infiel. Claro. Y justamente por esa desconexión que tiene con su propia pareja sale a buscar una conexión afuera, ¿no? Pero la verdad es que eso no funciona así, y de hecho hay parejas que tienen una vida sexual increíble e igualmente alguno de los dos es infiel, ¿no? Porque a veces, digo, el típico mandato que sobre todo las mujeres históricamente hemos recibido cuando de alguna manera éramos adiestradas para entrar al matrimonio o a la relación de pareja, era eso, ¿no?
bueno, si él no tiene lo que necesita en casa, el hombre lo va a ir a buscar afuera, ¿no? Sí, claro. Bueno, hoy las cosas han cambiado. La verdad que todos podemos ir a buscar afuera lo que no tenemos en casa. Son decisiones personales, pero no es cierto que una infidelidad esté determinada porque en casa no estamos recibiendo lo suficiente. A veces pasa que no estamos dando lo suficiente porque estamos con el radar puesto en buscar una conexión afuera, ¿no? Es al Claro, revés. claro. Y que además eso le da un tono de responsabilidad a la persona que elige serlo, porque finalmente es una elección, ¿no? Y, y, Totalmente. y le resta culpabilidad a la persona herida, porque ya tiene suficiente con todas estas características, con la sensación de Sí. traición, con estas emociones encontradas, como para también cargar con la responsabilidad de que el otro elige hacerlo, ¿no? Lo cual yéndonos al otro lado, la persona que elige hacerlo también se ve desde afuera como, bueno, tiene muchos calificativos, ¿no? Y si lo vemos, como tú bien dices, como una elección, porque algunas personas lo ven como algo amoral, ¿no? Como una Sí. pérdida de valores. Uh-huh. Y si es en la mujer, pues es mucho peor. Pero si es en el hombre, se puede justificar. La ruptura entre los dos va a depender de muchas cosas, ¿no? Pero uno de los mitos es que justamente después de una infidelidad ninguna pareja sobrevive. La infidelidad es la daga más profunda que le puede suceder a una pareja. Lo que yo creo, no sé, me vas a corregir, es que probablemente no todas las parejas, no se decidan por una ruptura o no. Lo que determina no es tanto la infidelidad, sino lo que ya venía sucediendo. Cómo estaban las paredes de esa casa, ¿no? Qué tan fortalecidos estaban en algunas áreas. No sé qué opinas. Sí, pienso que sí. También pienso con respecto a esto, como a las etiquetas que se pone a la persona que engañó. De vuelta, yo siempre lo pienso en función de personas, no tanto de género, de si fue el hombre o si fue la mujer. Yo algo que transmito y que de verdad creo y me parece importante es que la mayor parte de las infidelidades no tienen que ver con infieles crónicos que hacen de esto un estilo de vida, sino que tienen que ver con un quiebre o una vulnerabilidad personal en un determinado momento. Y algo que me resulta muy importante aclarar es esto, que las buenas personas también cometen grandes errores. Uh-huh. Entonces, yo siempre parto como terapeuta de esa mirada. Una buena persona puede cometer un error muy grande, y eso no lo hace una mala persona, lo hace una persona que cometió un error muy grande y tiene que hacerse cargo de ese error que Claro. cometió. Por eso, y volviendo a la segunda parte de la pregunta, yo creo que lo que va a hacer, o que va a depender mucho que esa relación funcione o no funcione después de una infidelidad, va a tener que ver principalmente con qué actitud tome la persona que engañó. O sea, más allá de cómo estaba esa relación antes de la infidelidad, si la persona que engañó no está dispuesta a hacer un profundo trabajo de reparación de ese vínculo, esa relación no va a funcionar. No hay chance de que funcione. Creo que esa es la condición fundamental. Después podemos ver qué pasaba en esa relación, qué quedó de eso y cómo lo vamos a reconstruir. Pero si la persona que engañó no está dispuesta a realmente dar las muestras de confianza que su pareja va a necesitar y a comprender por lo que está atravesando su pareja, esa relación nunca va a prosperar, no van a poder superar la infidelidad. Eso es lo que va a determinar el futuro de la relación. Uh-huh. ¿Y qué sucede, por ejemplo, cuando las parejas, la persona que cometió la infidelidad está dispuesta a actuar desde lo más profundo y honesto, Uh-huh. pero la persona herida no lo acepta? Uh-huh. Bueno, ahí siempre hay dos partes en la relación, ¿no? Creo que cuando se va a trabajar en intentar recuperar una relación de una situación de infidelidad, tiene que haber un doble compromiso, ¿no? Como te digo, que es totalmente fundamental que la persona que engañó asuma el compromiso de reparar eso que se rompió. Uh-huh. También es importante que la persona engañada que decide perdonar y que decide intentarlo, no, tampoco uno puede garantizar que va a poder hacerlo, porque solamente el correr del tiempo
va a Claro. decir hacia dónde se inclina la balanza, pero sí que decide intentarlo, tiene que asumir la responsabilidad de que está eligiendo intentar perdonar. Y el Ujú. perdón no es un sentimiento, no es una emoción, el perdón. El Claro. perdón es una decisión y requiere acciones. Ujú. Entonces, si yo voy a decidir trabajar en recuperar mi relación de esta herida tan gigante y tan enorme que ocurrió, también tengo que hacerme cargo de que lo estoy decidiendo y entonces yo no puedo todo el tiempo estar sacando el tema o todo el tiempo estarle recriminando al otro. Como yo muchas veces digo, bueno, acá en Argentina se juega mucho al truco, que es un juego de cartas, donde la carta que mata todo es el ancho de espadas, ¿no? El as de espadas. Ujú. Entonces, sí, si uno se pone desde ese lugar, el engañado siempre tiene las de espadas, ¿no? Pero vos me engañaste, nada le gana a eso. Ahora, Ujú. si yo quiero de verdad estar en un compromiso de reconstruir mi vínculo, tengo que dejar momentos para hablar de lo que pasó, pero también momentos para reconstruir nuevas memorias, nuevas experiencias, nuevas situaciones. No puedo todo el tiempo estar recordándole al otro o restregándole el engaño, porque entonces tampoco va a funcionar. Y es muy difícil, porque como la persona engañada está con estrés postraumático, uno Claro. de los síntomas del estrés postraumático es que va a tener pensamientos obsesivos. Ujú. Entonces, es importante dar lugar a que la persona que fue engañada pueda preguntar, pueda expresar su dolor, pero tampoco es bueno que esté todo el tiempo conectada con eso. Entonces, ese es el trabajo personal también, de decir, bueno, yo tengo que trabajar en frenar esto que me pasa y darle a cada cosa su lugar. Si no, es dañarse uno mismo. Claro. ¿Y qué recursos tendría que tener la pareja para poder decidir? Porque es la famosa pregunta, ¿no? ¿Me voy o me quedo? Después que ya Ujú. sé que mi pareja ha sido infiel, Sí. ¿de qué depende que Ujú. una pareja o con qué recursos tendría que contar una pareja para poder tomar una decisión de salir de la relación o de seguir en ella? Bien, lo primero que tengo para recomendarle a las parejas con respecto a esto es hablar sobre la ambivalencia. La ambivalencia es uno de los sentimientos más humanos que puedan existir, que tiene que ver con sentirse de dos maneras diferentes y contradictorias frente a una misma situación, ¿no? Entonces, muy probablemente ambos estén ambivalentes. La persona Ujú. engañada todo el tiempo esté oscilando entre, no, yo no, esto es imperdonable, nunca lo voy a perdonar, a, bueno, Ujú. no, veo que hay una esperanza, podemos salir adelante, tenemos toda una historia juntos, vale la pena luchar. El que engañó, de alguna manera, es, bueno, nunca me va a perdonar, no sé si voy a poder resistir esto, a yo me voy a quedar y voy a luchar hasta el final por mi relación porque me importa, ¿no? La Ajá. ambivalencia va a formar parte de esta crisis y en general, por lo menos los primeros 6 meses desde que se descubre una infidelidad hasta que se empieza a trabajar siguiendo ciertas pautas, sobre todo la persona engañada va a estar ambivalente. Todo el tiempo va a estar como yendo y viniendo entre los motivos que tengo para quedarme y los motivos que tengo para salir de esta relación. Por Claro. eso digo, lo que va a determinar en gran medida hacia dónde se incline la balanza, también va a ser qué actitud tenga mi pareja. En general, la típica reacción que encontramos en la persona que engaña es querer evadir. La persona que engaña, una vez que es descubierta, o a veces una vez que confiesa, porque no siempre es que te descubren, aunque sí Ujú. la mayor parte de las veces, recién ahí cae en la cuenta del daño que causó. Antes de eso, está como en una burbuja de adrenalina, de excitación, de novedad, de transgresión, que hace que no pueda pensar con claridad cuáles son las consecuencias reales. Cuando el otro te descubre, recién ahí tomás conciencia del daño que causaste, del dolor que generaste y del riesgo que está corriendo tu relación. Eso genera mucha angustia y mucha vergüenza. Claro. Entonces, la típica reacción es, no hablemos más de esto, borrón y cuenta nueva, no volvamos ahí porque te hace daño, se terminó, si me perdonaste, de esto no volvemos a hablar, tenemos que mirar, pensá en positivo, no te auto boicotees, esto solo te daña, digo, son las típicas cosas que uno Sí. escucha, y en realidad no funciona así. La persona que está traumatizada va a necesitar hablar, va a necesitar volver ahí, va a necesitar preguntar, y va a necesitar testear todo el tiempo que su pareja está siendo transparente.
Entonces, también lo que va a determinar la decisión del que fue engañado es cómo se comporte su pareja, si realmente puede haber una reparación. La Claro. infidelidad es una de las situaciones más difíciles de abordar, porque la misma persona que te dañó y que te traumatizó es la que tiene que reparar, es la que te tiene que curar. Entonces, es un trabajo muy intenso y por eso la ambivalencia, porque es, ¿quién sos? ¿El que me va a dañar o el que va a reparar lo que me hizo? ¿Y cómo sé que no me vas a volver a dañar? ¿No? Todo el Ujú. tiempo es un ir y venir. Claro, y también ahí importa mucho cómo preguntamos, ¿no? Porque siempre queremos saber detalle de la otra persona, ¿no? ¿Cómo Ujú. era? ¿Cómo estaba contigo en la cama? ¿Cómo fue que Sí, sucedió? ¿Y cuándo? ¿Y cómo? ¿Y la hora? ¿Y el lugar? O sea, todos los detalles, ¿no? Que más bien, en vez de reparar justamente, lo que hace es profundizar más el dolor en la persona engañada. Entonces también creo que hay formas de preguntar, ujú. ¿no? ¿Tú Sí, qué opinas? y creo que las preguntas son todo un tema y lo que es importante que la persona que necesita preguntar sepa es que tiene que poder aprender a cuidarse. Y en ese punto, en las preguntas, no hay posibilidad de que el otro cuide, porque me parece que un compromiso que por lo menos yo le pido a las parejas que atiendo es que la persona que engañó tiene que estar dispuesta a responder todo. O sea, lo que su pareja le pregunte, tiene que estar dispuesta a responderlo. Ahora, es muy importante que la persona que necesita preguntar también se frene y trate de pensar, bueno, si yo hago esta pregunta, ¿qué pasa con la respuesta que obtengo? ¿Cómo va a impactar en mí? Porque si Ujú, partimos de la primera base, de que esa persona está traumatizada, hacer ciertas preguntas, sobre todo las preguntas de detalles sexuales, ujú. retraumatizan. En lugar Claro. de sanar, abren más heridas. Entonces, mi consejo es, sobre todo al principio, preguntar, hacer preguntas más orientadas a hacer una línea de tiempo, por ejemplo, que es algo que nos pasa cuando uno se entera de que su pareja ha sido infiel, sobre todo si esa infidelidad duró un periodo en el tiempo importante, es como que el tiempo, la noción de tiempo se trastoca. Necesitamos de alguna manera volver a ubicarnos en el mapa, ¿no? Y necesitamos saber, pero entonces, ¿cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde estaba yo cuando esto estaba pasando, no? Sí. El día de mi cumpleaños, cuando me dijiste que que habías tenido este problema, ¿realmente tuviste un problema o fuiste a ver a esta persona, no? Uno necesita como reescribir la historia, resignificarla a la luz de la infidelidad. Entonces, Ujú. yo recomendaría que no sean preguntas de índole sexual, o por lo menos mínimamente frenar antes de preguntar. A veces escribirlo ayuda, como para tomar un poquito de distancia, hacer una lista sin pensar de todo lo que uno quisiera preguntar y después sentarse un poco más tranquilo y volver a leer y decir de todo esto qué me haría bien y qué me haría mal saber. Y Ujú. cuidarse un poquito, Sí, claro. porque la verdad es que no está bueno preguntar cualquier cosa porque uno tiene que medir qué voy a hacer con la respuesta que venga. Si yo al otro le estoy pidiendo sinceridad y quizás la respuesta que me da no es una respuesta que quiero escuchar, en este momento de tanto trauma y tanta movilización, tanta vulnerabilidad, es muy probable que lejos de sanar me abra aún más la herida. Entonces hay que tener cuidado con lo que se pregunta. Sí, porque puede terminar dañando muchísimo más, ¿no? Totalmente. Pensando en que en esta pareja, ¿no? Definitivamente deciden seguir. Hay tres formas, digo yo, de quedarme, ¿no? Digamos, decido quedarme, pero hay formas de quedarme. Algunas parejas sobreviven simplemente, algunas parejas lo dejan pasar. Me quedo, pero entonces estas son las parejas que siempre están mirando al pasado, que están reprochando, que dónde estás y empiezan los conflictos. Hay Sí. muchas parejas que deciden quedarse por muchas razones, pero digamos que este es más o menos como uno de los patrones que hay en los que se encuentran las parejas. Pero hay otros que, que definitivamente lo superan, pero regresan un poco más o menos a la rutina que tenían antes de la infidelidad revelada. Pero Sí. hay otras que definitivamente se transforman.
¿Qué actitudes tiene que tener esta pareja para poder ser una pareja que se transforma y no quedarse en estas parejas que solamente sobreviven? Bien. Lo primero, me parece que es importante entender, es que cuando una infidelidad aparece e irrumpe en la vida de una pareja, la relación que esa pareja tenía antes de la infidelidad deja de existir. No existe más. Y esto es así. Uno puede seguir toda la vida queriendo volver a eso que tuvo y la realidad es que eso dejó de existir y entonces todo el tiempo es una pulseada en querer algo que ya no está más y ahí se mete la desconfianza, se meten las maneras de tratarse que son dañinas para la relación. Y están las parejas que asumen esto, ¿no? Bueno, esa relación que yo tenía ya no existe más. Y el gran desafío es, ¿qué relación queremos tener después de esto? Muchas veces la infidelidad es una experiencia absolutamente dolorosa y devastadora, pero también el sentir que todo se cayó lleva a que las parejas puedan tener las conversaciones que nunca tuvieron, la conexión que nunca tuvieron, la sexualidad que nunca tuvieron, que puedan conectarse a un nivel que a veces el tiempo, el desgaste, ciertos patrones de funcionamiento que se van instalando impiden que se genere. Entonces, creo que puede ser una oportunidad para el desastre, una oportunidad para la reconstrucción y que ese vínculo salga absolutamente fortalecido. Uno no se olvida de una infidelidad y está bien que así sea. Yo siempre digo, la infidelidad es como una herida, ¿no? Cuando si yo me corto, al principio voy a tener la herida abierta, me va a doler, después me van a tratar la herida, me la van a coser, me va a quedar una cicatriz, al principio la voy a ver muchísimo, muchísimo, cada vez me va a ir doliendo menos, hasta que en algún momento esa cicatriz se empieza un poquito a suavizar y hasta me olvido de que eso está. Pero hay días, los días de humedad, los días de tormenta, que esa cicatriz me tira un poquito, me duele, ¿no? Y me recuerda que está. Ese es el camino y la evolución de una infidelidad. No es que esa pareja, porque reconstruya su vínculo, se va a olvidar. Aprende a vivir con eso. Una vez cada tanto va a pasar algo que active el trauma de la persona que fue engañada, pero cada vez es menos frecuente y cada vez con menos intensidad. Si la pareja no puede hacer este trabajo de realmente decir, tiramos la casa abajo y empezamos a reconstruirla desde las bases, si realmente la persona que decide seguir, pero más en una función de la venganza eterna, ¿no? Sigo con el otro, pero yo voy a hacer el recordatorio de que me hiciste esto, y es como la bandera de la venganza, ¿no? La verdad es que también es importante que nos planteemos, bueno, ¿qué tipo de vida yo quiero tener? ¿No? ¿Qué tipo de vida? Hace poco alguien me dijo la frase que esto, ¿no? La venganza, sobre todo en este tipo de situaciones, es como tomar el veneno y esperar que el otro se muera, ¿no? Sí. Es un veneno para la persona. Entonces, realmente también es importante plantearnos esto, ¿no? ¿Qué tipo de pareja queremos tener y por qué seguimos? ¿Para qué vamos a seguir con el otro? Sigo para vengarme, pero el veneno me lo estoy tragando yo. Sí. Más allá de de lo miserable que le haga la vida al otro, yo todos los días tomo mi dosis de veneno. Entonces, ¿esa es la vida que quiero tener? O si realmente me quedo, es para tirar abajo la casa y empezar ladrillo por ladrillo a construir y a ver cómo la queremos modificar, porque la anterior ya no está más. También es una oportunidad para decir, o sea, o demolemos el edificio y lo vendemos y cada uno va por su lado, o demolemos el edificio y vemos de hacer los arreglos y las modificaciones que nos van a dar una mejor calidad de vida. Eso me acuerda mucho porque escucho seguido en que hay parejas, sobre todo cuando una de las partes, la persona que es engañada, dice, bueno, me voy a quedar en esta relación, no quiero quedarme, pero es que no le voy a dar el gusto al otro o a la otra, ¿no? Sí. Pero le voy a hacer la vida gris. Sobre todo estas parejas que tienen hijos, en las que tomar una decisión, pues tienen que tomar otras cosas en consideración.
pero es muy común escuchar cómo el quedarme pareciera que es una venganza para el otro, pero finalmente es lo que tú dices, es el veneno que me estoy bebiendo yo mismo o yo misma Totalmente. y que termina haciéndome daño. También es el para qué me quedo en la relación, ¿no? Creo que es un Sí, punto importante a la hora de tomar la decisión, porque si es para esta situación, para vengarme, para dañar al otro, finalmente voy a salir más dañada. Pero si es para totalmente. reconstruir justamente la relación, pensando en lo que hemos vivido juntos, pensando en que hay cosas que todavía merecen la pena, las cosas se suavizan. Ujú. Pero digamos que estas parejas que deciden definitivamente reconstruirse, ¿qué cosas tienen que hacer para lograrlo? Bien. Sobre todo la persona que engañó, o sea, algunos consejos que yo les daría así a grandes rasgos para empezar a trabajar en reconstruir la relación. Primero, una típica reacción de la persona que engañó es querer hablar del por qué. O sea, apenas lo descubren, es, bueno, pero yo hice esto porque vos no me da, no sé, no pasabas tiempo conmigo, no teníamos sexo, me tratabas mal. Algo muy importante a saber es los primeros meses del descubrimiento no son meses para hablar del por qué, porque el por qué de alguna manera deja explícitamente manifestado que el otro tiene alguna culpa en esto que pasó. Y Ujú, la verdad es que no hay culpa en esto de la persona que fue engañada, porque quien tomó la decisión de dar ese paso fue la persona que engañó. Entonces, el ujú, primer paso es uno tiene que hacerse responsable de la decisión que tomó. No hay que culpar al otro. Es asumir mi responsabilidad en esto. Y el único responsable, la única responsable, fui yo. Porque yo podría haber tomado otro camino en lugar ujú, de conectarme con otra persona, si es que estaba mal, si las cosas no estaban funcionando. Ese es el primer consejo que doy. El segundo consejo es la transparencia. La persona que engañó tiene que estar dispuesta a ser transparente. Esto es darle a su pareja las muestras de confianza que necesite. Y a veces lo que se pide en esta etapa son cosas que yo no diría que son saludables para una pareja en general, pero ujú. sí, para estos primeros meses, si la persona necesita ver el celular y revisar los mensajes, la persona que engañó tiene que estar dispuesta. Si la persona engañada necesita quizás que la llame más veces durante el día o que le mande una foto del lugar donde está para quedarse tranquila, la persona que engañó tiene que estar dispuesta a hacerlo. El contacto con la tercera persona se tiene que cortar definitivamente. No puede haber ningún tipo de contacto con la tercera persona. Y cualquier contacto que se tenga, que sea involuntario, porque a veces uno no tiene contacto y el otro o la otra lo contactan, tiene que contárselo a su pareja. ¿Por qué? Porque cualquier ocultamiento en el estado de crisis en el que se encuentra la persona engañada es igualmente traumático que haber descubierto la infidelidad, aunque sea lo que yo llamo una mentira blanca, ¿no? Que es, Ujú, bueno, me mandó un mensaje pero yo no lo contesté. ¿Para qué se lo voy a contar? ¿Para que se ponga mal de nuevo? ¿Para que me haga más preguntas? ¿Para yo sentirme culpable? Si yo no hice nada. Pero como la claro, persona engañada está en estado de hipervigilancia, lo más probable es que en algún momento lo descubra y eso va a ser súper dañino porque todo lo que avanzaron se vuelve atrás ante una mentira que no tenía sentido, ¿no? Entonces, cualquier encuentro con la tercera persona tiene que ser informado. La persona que engañó tiene que tener mucha paciencia, tiene que entender que esto es un trauma y que su pareja está teniendo síntomas de estrés postraumático. No es voluntario, no es un manejo, es una realidad. ujú, Cuando uno descubre el engaño, se traumatiza. Entonces, todo lo que le pasa no es un show que monta para que el otro se sienta mal. De ujú. verdad está sintiendo lo que está sintiendo. Y estas, por ejemplo, estas formas que mencionas de pedir como formas para confiar, revisar el teléfono, una foto, tal vez para algunas parejas puede funcionar en términos, bueno, me quedo tranquila, pero hay parejas, sobre todo la persona engañada, que pide más. Es Ujú. decir, esto en cierta medida no podría ser como un disparador de siempre estar supervisando y finalmente termine siendo una forma de interactuar con el otro.
Yo creo que no, porque en general lo que ocurre cuando no están estos consejos, todo esto que yo les digo, les recomendaría también que lo hagan con ayuda de un profesional, sobre todo en los primeros meses donde hay tanta revolución emocional, ¿no? Porque a veces Ujú, uno no puede medir hasta dónde sí, hasta dónde no, y pensar con demasiada claridad frente a tanto dolor. Pero en ujú, general, lo que ocurre cuando la gente inicia todo este proceso sin ayuda o sin guía, es que cuanto más necesita saber y preguntar la persona que engañó, menos cuenta la persona engañada. Y entonces, como le cuenta menos o como no da muestras de confianza, más necesito preguntar e interrogar. Y a la vez, como yo percibo que el otro nunca va a dejar de preguntarme, menos le cuento. Entonces, la manera de romper ese círculo vicioso que se suele dar es, si la persona que engañó da muestras de confianza, cuenta antes de que le pregunten, y está dispuesto o dispuesta a ser transparente, muy posiblemente lo que ocurra es que la persona engañada cada vez necesite menos de eso. Ahora, si yo siento que si no estoy escarbando o que si no estoy sacando de mentira a verdad, no me entero de las cosas, posiblemente claro. haga cada vez más de lo mismo. Y en lugar de generar que el otro sea transparente, lo que estoy generando es que cada vez me diga menos. Pero a la vez, yo que engañé, al decir cada vez menos, cada vez le potencio más al engañado que necesite preguntar, escarbar y saber. Entonces necesitamos sacar a la pareja de ese círculo vicioso que lo único que lleva es distancia y daño. Eh, Claro, yo creo esto, que en realidad lejos de potenciar, que a veces es la sensación que tiene el que engañó, ¿no? Bueno, pero si le muestro todo y le doy todo, esto no termina nunca, cada vez va a querer más. En realidad, si uno logra ser transparente y responder con honestidad y dar al otro las muestras de confianza que necesita, lo más probable que ocurra es que cada vez necesite menos de eso. ujú. Una de las cosas que mencionabas era la confianza, ¿no? Y que Ujú, bueno, esta es una forma de ganarse la confianza. La confianza es algo que se ve destruida después de una infidelidad, ¿no? ujú, Y justamente se trabaja para la construcción de esta confianza. ujú. La persona que engañó puede trabajar en todas estas cosas para ganarse la confianza, porque la confianza se construye, no se gana, Sí, no es algo que se otorga de gratis, igual que el perdón. El perdón no viene sí, mágicamente, bueno, te totalmente. perdoné, cuando para la persona engañada el perdón no significa olvidar, Ujú, sino más bien tomo una decisión de ir para la relación, en construcción de la relación, sin todo el tiempo tener que estarte sacando la infidelidad, ¿no? sí. Pero hay una forma de, de construir confianza también, o qué receptividad tendría que tener la persona engañada para construir juntos la confianza como pareja, ¿no? Porque puede ser que la persona dé todos estos, digamos, estas muestras de confianza para ganarme, pero el otro sigue sin creer. Ujú. ¿Qué responsabilidad tendría que tomar la persona engañada en este punto? Sí, bueno, como te decía antes, cada uno tiene que asumir ciertos compromisos, ¿no? Ujú, Obviamente, si uno está decidiendo perdonar, en algún punto está decidiendo confiar, ¿no? Y esto no ujú, quiere decir que, listo, voy a creer en todo, voy a vivir tranquila y nunca más me va a pasar. No, no es eso. La decisión de perdonar y de confiar quiere decir, bueno, voy a hacer mi máximo esfuerzo para no dejarme llevar por todo lo que estoy sintiendo y ujú. por todo lo que quisiera hacer o decirle. ¿Sí? Entonces, creo que el trabajo de la persona que fue engañada es, que se trabaja mucho en terapia, es, bueno, cómo podemos ayudarla a que no se deje llevar todo el tiempo por sus pensamientos, cómo podemos ayudar a esa persona a que exprese su dolor sin atacar, sin utilizar desprecio, sin ser crítica, sin generar una escalada, porque claramente cuando eso pasa el otro no escucha el dolor. El otro lo que intenta es defenderse de ese ataque, ¿no? Pero Ujú, básicamente es entender que este proceso tiene altos y bajos, que recuperarse de una infidelidad nunca es de 0 a 100 y cuesta arriba todo el tiempo, sino que es un camino dentado, ¿no? Donde vamos a avanzar un poquito, vamos a retroceder, va a haber días que van a ser muy esperanzadores y días donde lo que va a predominar es la desesperanza.
lo que le pasa a la persona que fue engañada es que es una montaña rusa de emociones. Todo el tiempo va como cambiando de un minuto al otro una emoción de la otra, ¿no? Entonces, construir la confianza requiere tiempo, de tiempo. Lo mejor que puede hacer la persona que está decidiendo apostar a su relación es entender que le va a llevar tiempo, entender que está traumatizada, entender que tiene todo el derecho del mundo a expresar su dolor, pero que también tiene que expresarlo de una manera sana, ¿no? Porque si uno insulta, tira cosas, genera situaciones de exponer al otro, a veces es, bueno, yo voy a contar en tu trabajo y le voy a contar a nuestros hijos, digo, si sigue generando, digamos, si quiere curar daño con más daño, eso no va a funcionar, ¿no? Entonces, es importante que pueda trabajar en no dejarse llevar todo el tiempo por estos pensamientos obsesivos, pero para que pueda hacer eso, también tiene que sentir que va a tener el espacio para hablar. Si uno siente que el otro todo el tiempo se está escapando del tema, yo todo el tiempo voy a querer sacar el tema. Aunque donde veo una mínima posibilidad de hablar de esto, voy a sacar el tema. Si yo sé que con mi pareja acordamos, bueno, todas las noches o día por medio, dependerá el momento en el que esté cada pareja, nos vamos a sentar y vamos a poder hablar y me vas a poder preguntar y yo te voy a responder, aunque sea 100 veces lo mismo, la persona tiene que estar dispuesta a responder. Entonces yo ya los pensamientos los puedo tener un poquito más controlados. No es bueno, todo esto lo voy a poder hacer cuando llegue el momento a la noche o a la tarde o cuando sea de hablar de lo que pasó. Pero si por la persona engañada fuera, si uno se deja llevar por lo que le pasa, todo el tiempo estarías peleando, insultando, diciendo y por qué y no lo puedo creer. Digo, todo el tiempo esto es muy difícil también con lo que tiene que lidiar la persona engañada. Pues una carga permanente, es abrir los ojos y ¡brum!, que se te venga encima toda la catástrofe de lo que te pasó, ¿no? Sí, es vivir justamente en esa ambivalencia que hablábamos al inicio, ¿no? Sí. Hace poco leí una frase sobre lo que es la confianza. Y lo que pasa es que la gente relaciona la confianza con la seguridad. Necesito con la confianza de que nunca más esto va a pasar, ¿no? De que jamás me vas a volver a herir, porque realmente pasar por esto otra vez es una cosa muy traumática. Y la frase decía algo así como: la confianza es sentirse seguro de lo desconocido, ¿no? Es aprender a vivir con la incertidumbre y aprender a saber que el otro puede elegir en cualquier momento. Porque luego de esto, bien decías, esto lleva su tiempo. Y hay parejas que, aunque pareciera en inicio haberlo superado, va a llegar un momento en que vuelve a salir otra vez a la luz y vuelve a salir. Y esto no es garantía de nada, no es garantía de que alguno de los dos pueda elegir en algún momento volverlo a hacer, ¿no? Para Nadie cerrar. tiene las garantías. Yo siempre digo, bueno, refiriéndome a las relaciones monogámicas, ¿no? Donde la monogamia es parte del acuerdo de esa relación. Lo que digo es, la monogamia es un trabajo de todos los días. Hoy nuestras relaciones duran muchísimo. ¿Por qué? Porque vivimos muchísimo más de lo que vivían nuestros bisabuelos. Entonces, nuestras relaciones son más largas porque nuestras vidas son más largas. Entonces, realmente, si uno quiere cuidar esa relación y el acuerdo de esa relación es la monogamia, es un trabajo diario, de cuáles son los límites y de ser cuidadosos con qué ventanas abrimos hacia el afuera, ¿no? Claro. Creo que también, para cerrar, ¿cuáles son los compromisos, o más bien, tienen que renovar los compromisos de estas parejas para volver a reconstruir el vínculo? Yo creo que en parte sí y en parte no. De vuelta, como una casa que se vino abajo, seguramente va a haber cosas de esa casa anterior que uno quiera conservar, ¿no? No todo está mal, porque si no, no habría tenido sentido, ¿no? Y atravesar este dolor no tendría sentido si todo estuvo mal en la relación anterior, ¿no? A veces uno dice, bueno, estas ventanas me gustaban muchísimo de nuestra casa anterior y quiero que formen parte de la nueva, ¿no? Pero sí creo que es importante, después de un tiempo, poder hablar del por qué
sin culpar al otro, sino para entender qué es lo que hizo que esa relación estuviera más vulnerable o que esa persona estuviera más vulnerable a conectarse con un tercero, justamente para empezar como a blindar la casa y para hacerla menos vulnerable a eso, ¿no? Entonces creo que sí hay nuevos compromisos de cosas que no queremos que nos vuelvan a pasar y trabajamos en, bueno, ¿cómo hacemos para que eso no nos vuelva a pasar? Pero también hay un montón de cosas de la relación anterior que valen la pena conservar. Y creo que este es un trabajo para hacer, ¿no? De con qué nos quedamos y qué queremos que cambie, ¿no? Claro, entonces yo creo que es definitivamente trascender o transformarse luego en una infidelidad es un trabajo en equipo, en donde la persona que engañó tiene que poner la mayor parte para poder reparar el daño. Y la Sí. persona engañada tiene que estar abierta no solo a expresar y a preguntar, sino también a revisar un poco para protegerse, porque Totalmente. definitivamente hay tipos de parejas, ¿no? Y si profundizáramos más, hablaríamos de los estilos de apego de cada uno y cómo eso se ha habido envuelto en el vínculo que han construido juntos. Pero eso ya será tema de otro live. La verdad es que te agradezco mucho por habernos acompañado. Me gustaría que cerráramos con 3 palabras que podrían ser los componentes principales para que una pareja pueda reconstruir su vínculo, por supuesto con ayuda. La primera palabra es la transparencia. Transparencia, comprender que esto se trata de un trauma, o sea, que la persona que engañó pueda ser transparente, comprender que su pareja va a estar traumatizada y entender que el perdón es un proceso, no es un sentimiento que requiere actuar en consecuencia. Creo que esas 3 componentes no deberían faltar si uno quiere trabajar en recomponer el vínculo. Muchísimas gracias, Gabriela, No, por favor, gracias por la invitación, Joana. por habernos acompañado y espero que sea hasta una próxima oportunidad. Seguro que sí, seguro que sí. Les mando un beso grande. Bye. Chao.